la comunidad del CICEF virtual se empieza a encender, se empiezan a iluminar las pantallas, de a uno, de a dos. Qué lindo volver a encontrarnos. Todos muy puntuales en el día de hoy, estuvieron ya ahí esperándonos para arrancar, así que me parece que voy a dejar de hablar por un rato para empezar a encontrarnos, para empezar a vernos nuevamente. Muchos nombres conocidos, algunas caras que todavía no estoy viendo, pero que ya se están encendiendo, así que qué lindo volver a vernos, qué placer, a pesar de todo, seguir estando, acompañándonos, seguir estando juntos en en todo momento ya van creo que 4 años esta hermosa comunidad virtual que hizo el CICEF, así que vamos a arrancar con el tradicional buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro del CIVICSEF, encuentro que en la tarde de hoy lo tenemos organizado en conjunto con FECELA, con la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, y donde nos vamos a dar un verdadero gusto, un honor, como estábamos hablando en la previa. Ustedes no saben lo que son las previas cada vez a salir en vivo, cómo nos gusta charlar con nuestros invitados. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el licenciado Leonardo Cervera Navas, quien es el secretario general de la Autoridad de Protección de Datos de la Unión Europea, ni más ni menos. Miren, qué gran invitado, qué lujo que tenemos hoy. Leonardo, creo que ya es la segunda charla que tenemos en este ciclo online, Es ¿cierto? la, ¿Contigo? es la Cierto. segunda, es la segunda de charlas. Ah, perdón, hablabas a él. Lo que Hoy, pasa hoy que tenemos, hoy quiero contar algo. Hoy vamos a tener el Zoom copados por los Leonardo, por Leonardo Abadi y por Leonardo Cervera Navas. La verdad es que es un honor tenerte ya por segunda vez aquí con nosotros. Y antes de que Leonardo Abadi te presente y nos cuente un poquito más sobre vos, tenemos que hacer acá, como decimos siempre, los anuncios, serían anuncios sinagogales más que parroquiales, de agradecimiento a quienes nos acompañan con su auspicio, que son las comunidades sefardíes, instituciones sefardíes de Perú, de Chile, de Uruguay, aquí en Argentina la comunidad marroquí Silva, también la comunidad Betel, bueno, desde ya FECERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, que también nos siguen acompañando, así que a todos ellos, como siempre, gracias. Me parece que no voy a seguir hablando más. Por un ratito me voy a llamar a silencio solo para que tomen el micrófono los dos Leonardo, que tienen muchas cosas lindas para contarnos. Así que, Leo Abadi, miembro de la comisión directiva, contanos un poco más sobre tu tocayo, sobre Leonardo Cervera Navas. Bueno, vamos a hablar de la charla y de nuestro querido amigo Leonardo Cerveras, porque, bueno, el Talmud dice que quien salva una vida, quien salva una persona es como si salvara a toda la humanidad. Y lo que quiere transmitir en su enseñanza al Talmud es que este pensamiento que todo acto desinteresado por el bienestar de una persona con el fin de salvar una vida no es un pequeño acto insignificante. Es también una obra infinita de humanidad, tan valiosa como salvar al mundo. En este encuentro queremos honrar no solamente a los valientes que salvaron su vida, sino también aprovechar la oportunidad para recordar la figura del recientemente fallecido Papa Francisco y su profundo compromiso con la memoria de este terrible periodo de la historia. Bueno, su interés y cercanía con la cultura y el pensamiento jurídico judío, de hecho, se manifestaron mucho antes. Nosotros recordamos con gran gratitud cuando todavía era Jorge y todavía era cardenal, él visitó nuestra exposición dedicada a la vida y obra de Maimónides. Y después, a lo largo de su pontificado, Francisco fue una voz firme e inequívoca contra el olvido y la negación del holocausto. Él declaró varias veces, en repetidas ocasiones, y ahora cito textualmente, que el recuerdo de aquel exterminio de millones de personas, judíos y de otras confesiones, no puede olvidarse ni negarse. Para él recordar no era un acto de memoria solamente, era un deber esencial para construir un futuro de paz y fraternidad. También recordamos cuando él visitó Yad Vashem, en el libro de visitas escribió nunca más. Estas cosas no pueden volver a ocurrir. Ese nunca más era un grito contra el horror del pasado y la segunda parte de la frase fue una advertencia para el futuro, recordándonos que estas cosas no vuelvan a ocurrir, era un deber
también de cada uno de cara al futuro. Pero recientemente en una carta, no dudó en calificar, una carta de este año, de febrero de este año, calificó el antisemitismo como una plaga que debía ser erradicada, haciendo un llamamiento a que nunca más se repita que las semillas del antisemitismo arraiguen en el corazón. Se manifestó preocupado por el resurgimiento de estas expresiones e incluso lo repitió en su último discurso de este domingo. También tenemos dos ejemplos concretos. Uno de ellos fue cuando visitó Auschwitz y Birkenau y cuando tuvo una entrevista personal con Edith Bruck, escritora sobreviviente del Holocausto. En ambas ocasiones él pidió explícitamente perdón en nombre de la humanidad y pidió memoria como una especie de vigilancia contra el resurgimiento del antisemitismo y del racismo. La memoria de quienes honramos hoy encarnaron esta acción valiente que sintonizan con el compromiso de Francisco. Ojalá que su memoria nos inspire no solo a recordar, sino también a actuar en nuestro propio tiempo contra la indiferencia y el odio, construyendo día a día ese mundo de tolerancia, de respeto y de convivencia, que de alguna manera es un mundo para el que trabaja día a día Leonardo Cervera Navas, el orador que nos acompaña hoy, un amigo. Él como supervisor general, como secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, es la autoridad de protección de datos de la Unión Europea. Imagino que ahora es un trabajo que se hace en principio sobre un terreno fértil, no fértil, más bien virgen, pero a su vez acechado por todas las inclemencias, especialmente las de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. No debe ser un trabajo muy envidiable, digo, pero sí un desafío bastante importante que hace en beneficio, digamos, de todos y cada uno de los habitantes de Europa. Leonardo Cervera Navas es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y en Derecho Europeo por la Universidad de Granada. Fue profesor de la Universidad de Duke de Carolina del Norte en Estados Unidos como parte del Programa Europeo de Becas de la Comisión Europea. Posee un diploma de posgrado en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de Kingston, Reino Unido. Es miembro de la Academia de Ciencias de Málaga, corresponsal en Bruselas. Leonardo se incorporó a la Comisión Europea en 1999 y desde entonces ha estado trabajando en el ámbito de la protección de datos de las instituciones de la Unión Europea. En 2010 se unió al Supervisor Europeo de Protección de Datos como jefe de unidad y en 2018 fue nombrado director. En julio del 2023 ha sido nombrado secretario general y como jefe de la Secretaría es miembro del Consejo de Administración del Supervisor Europeo de Protección de Datos, asesora al Supervisor Europeo y es responsable de la coordinación y aplicación de estrategias y políticas de la institución. Además, es un apasionado de la historia. Acá yo estoy mostrando, espero que se vea, su último libro, que es Gálvez, que es una novela histórica que estoy leyendo y que trata sobre la vida de Bernardo de Gálvez, quien fue un héroe olvidado, que fue un partícipe importante en la independencia de Estados Unidos. Y bueno, es un libro que merece ser visto. Después me vas a decir, Leonardo, dónde lo podemos encontrar. Y si me permiten un par de cosas, yo sé que me estoy extendiendo demasiado, pero simplemente repitiendo lo que dije en la última presentación. Van a ver en Leonardo una persona apasionada de la historia. En el poco tiempo que le debe quedar libre para estudiarla, se nota que lo hace con mucha seriedad. Van a apreciar hoy su condición de humanista en el sentido más estricto de la palabra, porque a Leonardo, más que los grandes números y las grandes personalidades, él le interesa siempre los seres olvidados de la historia y les pone nombre y apellidos a cada una de aquellas personas, porque no le importa cuántos murieron en Mauthausen, sino le importa quién fue el primer prisionero que falleció, que murió asesinado en Mauthausen. Y bueno, hoy no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de otras personas. Bueno, no sé si vamos a hablar de él, eso lo va a disponer él. La tercera característica es su compromiso. Cito dos ejemplos. En primer lugar, que toda su tarea siempre es compartida con su familia. Con su hija, yo he escuchado podcast con su hija Patricia Cervera de la Cruz. Y también como segundo ejemplo, digo que lo que vamos a hablar hoy es simplemente un fragmento de tres podcasts que él hizo, que en total suman 15 horas de programa,
que después si quieren les vamos a pasar la información. Pero hay un cuarto podcast que él quiso hacer que refiere específicamente a material docente para que sea difundido en las escuelas de España. Esto revela claramente su compromiso con lo que él no es simplemente estudia por curiosidad, sino que estudia por compromiso. Y la verdad es que en nombre del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, te agradezco nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación. Para nosotros es muy, muy importante que un día como el de hoy estés hablando de estos temas, Leonardo. Buenas tardes. Buenas noches para vos. Bueno, bueno, eh, Leonardo, muchísimas gracias por tu presentación tan cariñosa. Yo creo que nos podíamos haber quedado con el final, podíamos haber olvidado toda la parte de la protección de datos y todo eso, que es como yo me gano el jornal, como decimos en España. Pero donde me interesa realmente y donde me apasiono es con la historia y con la historia y el humanismo. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias al CIDISEF por hacer tanta cultura y por hacer tanto humanismo con gente tan bella durante ya tantos años. Por favor, que no os paren, seguid haciendo esto porque es fundamental. Y muchas gracias a ti, Leonardo, como promotor que has sido de la primera charla que ya di, de esta segunda, para que podamos estar aquí todos, pues abriendo el corazón para recordar a unos seres excepcionales que hicieron todo lo que pudieron por salvar vidas humanas, ¿no? Como ya comenté, cuando tuve el honor de hablar sobre Juan Luis Vives y otras personalidades sefarditas que son padres fundadores de la Unión Europea y que deben de ser recordados, porque estamos hablando de que la Unión Europea se asocia normalmente con un proyecto cristiano-demócrata, pero sus raíces son judeocristianas. Y eso se pudo demostrar en esa charla que hicimos hace unos meses. Pues una razón muy poderosa de mi interés, de mi curiosidad, de mi cariño por, por el pueblo sefardita es el hecho de que cuando era niño, mis vecinos en el bloque de apartamentos de Málaga eran un matrimonio de judíos sefarditas que, bueno, pues estábamos puerta con puerta y es una casualidad porque no había en los años 70 del pasado siglo mucha población o judía y mucho menos sefardita en Málaga, pero yo conocía este matrimonio y como yo era un niño católico y me llamó muchísimo la atención este matrimonio porque sobresalía por encima de todos los demás habitantes del bloque de apartamentos por su educación, por su cultura, por el cariño que mostraban conmigo y con mi hermana. Era un matrimonio sin hijos, o sea que nos invitaban allí a merendar, a ver películas. Bueno, nos educaban realmente. Ahora cuando lo veo ya como adulto, lo que estaban haciendo era educarnos, ¿no? Y además, por el respeto que tenían hacia sus tradiciones, que eran totalmente extrañas para mí, pero yo veía que ellos se tomaban muy en serio sus tradiciones judías y yo le preguntaba a mis padres sobre esas cosas y, bueno, pues despertaron en mí muchísima curiosidad intelectual y entonces, bueno, una de las cosas que yo he aprendido leyendo sobre la cultura judía en general es la importancia que se da en la cultura judía al recuerdo. Es una cosa muy bonita. He visto que he aprendido que durante el Yizkor, no sé si lo pronuncio bien, se nombra a los fallecidos y al encender las velas del Yom Kippur, pues se mencionan también los nombres de los seres queridos fallecidos. Eso es algo que no hacemos en la tradición cristiana, ¿no? Y un poco sí, en nuestras misas a veces se habla de los fallecidos, pero no con el respeto y la veneración que veo yo en la cultura judía. Así que tengo que mencionar aquí a don Jacobo Moyal Pariente y a doña Simi Benchimor Benchimor, mis queridos vecinos, mis tíos sefarditas de cuando yo era niño. Que Dios les bendiga
a ellos y a sus familiares y en general a todos los judíos sefarditas de Málaga. Estoy intentando averiguar un poco sobre ellos con el presidente de la comunidad sefardita en Málaga porque creo que era un hombre condecorado y tenía una historia muy interesante, pero yo como niño eso nunca lo pude aprender. Pero estoy investigando y voy a ver si puedo escribir algún artículo o algo cuando recupere información sobre él. En definitiva, que hoy vamos a rendir homenaje a lo que yo he venido en denominar los ángeles de la Segunda Guerra Mundial, que son unas personas excepcionales que de manera pacífica, es decir, sin matar a nadie, sin pegar un tiro, sin utilizar la violencia, se enfrentaron a la ruina moral del nazismo y arriesgaron su vida y en muchos casos dieron su vida para ayudar a otras personas que estaban en peligro, ya fuera porque eran gentes de una supuesta raza inferior en la ideología alocada de los nazis a los que había que exterminar, o porque fueran disidentes políticos que también sufrieron la misma suerte, ¿no? Como bien ha comentado Leonardo, hicimos un trabajo de investigación muy serio para el canal de historia Histocast. Hicimos una serie de 15 horas sobre ángeles de la Segunda Guerra Mundial. Así que si las cosas que yo les cuento hoy les parecen interesantes y se quedan con ganas de más, no hay ningún problema. Pueden ir allí al canal de historia, Histocast. Allí está en YouTube, está en Spotify, está en Evox. Se puede escuchar en streaming, descargar gratuitamente. Y hay allí unos materiales, yo creo, valiosos para honrar esta memoria. Y hoy, pues vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad tuvo dos frentes. El frente militar, con soldados, con tanques, con aviones, que es el que más se conoce, y el frente moral, que es la lucha y el sacrificio que hicieron muchísimas personas para defender los valores judeocristianos y el respeto de la dignidad de la persona frente a los bárbaros, a los asesinos, los nazis. La victoria militar se conmemoró con los días de la victoria, los desfiles militares, los tanques, y la victoria moral se celebró en Naciones Unidas con la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos, que es, digamos, el mayor manifiesto humanista que ha existido en la historia de la humanidad y que es, digamos, la celebración de la victoria del humanismo sobre el antihumanismo. Por eso yo cuando se cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial y solamente se cuenta el desembarco de Normandía o la batalla de Stalingrado y no se habla de Gisela Perl o de Ángel Sanz Briz, pues a mí me parece una Segunda Guerra Mundial a medias, muy mal contada, porque los crímenes del nazismo, la ruina moral de la Shoah, también forma parte de la Segunda Guerra Mundial. Y sus héroes se tienen que contar exactamente igual que se habla de Rommel o de Montgomery o de cualquiera de los generales de la Segunda Guerra Mundial. Además, estas victorias militares poco a poco se van olvidando y ya cada vez tienen poco interés. Sin embargo, las victorias morales de estos ángeles de la Segunda Guerra Mundial siguen resonando muy fuerte hoy en día, porque son un ejemplo de cómo en circunstancias adversas se puede perseverar y se puede lograr la dignidad de las personas. Y porque, desgraciadamente, la guerra moral contra los totalitarismos pues no se ha terminado, sigue existiendo y sigue estando de manera muy encarnizada. De hecho, The Economist ha puesto de manifiesto que casi el 40% de la población mundial, estamos hablando de
centenares de millones de personas o miles de millones de personas, no lo sé, está hoy en día bajo un régimen autoritario, entendiéndose por un régimen autoritario cualquier régimen en cualquier país del mundo en el que una persona o un partido político concentran el poder absoluto de manera más o menos descarada o oficial y donde se suprime en gran medida los derechos de las personas. Es decir, que a día de hoy lo de los totalitarismos no es una cosa del pasado, es una cosa muy, muy real, ¿no? Hoy estamos todos de luto por el fallecimiento del el Papa Francisco. Bueno, en Argentina es particularmente doloroso, pero no solamente en Argentina. Somos miles de millones los que estamos llorando la muerte del Papa Francisco, que era un hombre excepcional. Y por eso me he permitido añadir al final un papa, no el Papa Francisco, otro papa, que, que es otro ángel de la Segunda Guerra Mundial, y lo dejo ahí en suspense, y todo el mundo se preguntará, ¿qué papa sería ese que ahora Leonardo va a poner de héroe de la Segunda Guerra Mundial? Pero del primero que vamos a hablar, de nuestro primer ángel, no es ningún papa, ni ningún presidente, ni ningún catedrático. Es, en mi opinión, el ángel más bello, el más desconocido de todos, pero el que tiene quizás el que brilla con mayor pureza. Si yo les digo su nombre, el nombre de este ángel, seguramente ninguno de ustedes habrá oído hablar de él. Se llamaba Lorenzo Perrone. Ahora bien, si yo les digo que fue este ángel el que salvó de la muerte al escritor Primo Levi, entonces ya quizás muchos de ustedes ya empiezan a entender de quién estoy hablando. Primo Levi, como muchos de ustedes ya seguramente sabrán, era un escritor italiano ya fallecido. No era sefardita, era de origen askenazí, que alcanzó fama mundial por su libro Si esto es un hombre, en italiano, Se questo è un uomo. En este libro, Primo Levi narró sus vivencias y sus pensamientos mientras estuvo prisionero a las puertas de la muerte en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Todos los ángeles que vamos a hablar hoy guardan relación con este infierno de Auschwitz. Bueno, pues Levi, como italiano y como humanista que era, se inspiró en la Divina Comedia para describir la caída a los infiernos que suponía la deshumanización a la que los nazis sometían a los judíos y a los prisioneros políticos en los campos de concentración y de exterminio nazi. Porque no se trataba solo de la eliminación física del judío, se trataba también de destruirlo como ser humano. Y era un proceso gradual, muy estudiado, que se hacía poco a poco hasta que eh, ellos, los pobres víctimas, se preguntaban si eran ya personas. Por eso el título de Primo Levi, ¿no? Si esto es un hombre, soy un hombre. Ya no sé si soy un hombre o soy un animal o basura, ¿no? Después del maltrato que recibían por parte de los Auschwitz, ¿no? Primo Levi entró en el infierno de Auschwitz en febrero del 44 y se salvó de ir directamente a las cámaras de gas porque era un licenciado en química. Y como allí en Auschwitz los alemanes tenían una factoría química muy importante, la factoría Farben, que era fundamental para el esfuerzo de guerra, pues lo pusieron a trabajar en esa fábrica y se salvó de ser gaseado directamente, ¿no? Curiosamente, el que sería su ángel de la guarda, Lorenzo Perrone, no estaba en Auschwitz por ser judío. Perrone estaba allí como trabajador de una empresa de construcción italiana que habían contratado los nazis para construir instalaciones en el campo de concentración. Es decir, que él era un jornalero, era un trabajador allí
entraba y salía todos los días, ganaba su jornal y trabajaba para los nazis, ¿no? Levi y Perrone se conocieron en el verano del 44, cuando Primo Levi llevaba allí 4 o 5 meses, y Levi se acercó a saludar a Perrone porque reconoció que hablaban el mismo dialecto italiano. Los dos venían de la misma región de Italia y entonces se acercó a saludarle. Y aquel saludo de Primo Levi, pues le salvaría la vida, como describió el escritor italiano en su obra con estas palabras que voy a citar, porque me parece que es uno de los fragmentos, en mi opinión, más bellos de la literatura del siglo XX. Lo voy a leer literalmente tal y como lo escribió Primo Levi, refiriéndose a su primer encuentro con Lorenzo Perrone. Dijo en su libro: un trabajador civil italiano me trajo un pedazo de pan y los restos de su ración de comida durante 6 meses. Me dio una chaqueta suya, llena de parches. Envió una postal en mi nombre a mi familia en Italia y me trajo la respuesta. Por todo esto, él, Lorenzo Perrone, nunca pidió ni aceptó nada a cambio, porque era bueno y simple, y no pensaba que las cosas buenas se hacían pensando en una recompensa. Creo que fue gracias a Lorenzo que estoy vivo hoy, y no tanto por su ayuda material, sino por hacerme recordar constantemente de su presencia, de su manera natural y sencilla de ser bueno, de que todavía existía un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien puro todavía y no completamente corrupto, no salvaje, extraño al odio y al terror, algo difícil de definir, una remota posibilidad de bien por el que merecía la pena sobrevivir. Lorenzo era un hombre, era puro y descontaminado, estaba fuera de nuestro mundo de negación. Gracias a Lorenzo conseguí no olvidarme de que yo era un hombre. A mí me parece este pasaje de Primo Levi emocionante. Cada vez que lo leo, verdaderamente me emociono porque es que resume como nadie, yo creo, el, el, el horror del nazismo y cómo la bondad consigue sobreponerse de alguna manera. En realidad, como bien explica Primo Levi, em, mm, gracias a Lorenzo Perrone, él pudo llegar al final, hasta la liberación del campo, porque realmente el plazo de supervivencia de los trabajadores forzados, como Primo Levi, no solía superar los 4 o 6 meses, porque como no les alimentaban prácticamente y los tenían trabajando 14 o 16 horas, pues al final morían de hambre, de extenuación, de enfermedades, solían morirse a los 4 o 6 meses. Él sobrevivió un año porque este hombre le daba pedacitos de pan, le daba un poco de sopa, por lo cual no se murió de hambre, pero lo más importante es porque le dio esperanza, porque le dio un sentido. Y sobre todo lo que más, él lo cuenta en su libro, lo que más le ayudó fue el saber que su familia seguía viva, estaba escondida, con lo cual tenía que sobrevivir para reunirse con ellos, no los habían deportado, no habían muerto, ¿no? Y bueno, incluso yo consiguió con la mediación de Lorenzo Perrone que llegara un paquete de comida para él, de la Cruz Roja, que traía chocolate, galletas, leche en polvo. Imaginaros lo que tuvo que ser la llegada de ese paquete al círculo de Primo Levi. Seguramente con ese paquete se salvaron 7 u 8, porque con esas calorías pudieron sobrevivir, ¿no? Bueno, pues al principios de 1945, como la guerra ya estaba perdida para la Alemania nazi, pues los nazis cancelaron los contratos con las empresas contratistas italianas, y ya Lorenzo pues ya no tenía que ir más y ya pues no podía seguir pasándole
comida y ropa y apoyo moral a Primo Levi. Y entonces, la última noche que estuvo Lorenzo Perrone allí en Auschwitz, pues fue a despedirse de su amigo Primo Levi, ¿no? Esa noche coincidió con un bombardeo y cuando Lorenzo Perrone iba de camino al encuentro con Primo Levi, le cayó una bomba cerca al pobre y le reventó el tímpano de un oído, de lo cerca que estuvo la bomba. Bueno, pues Perrone no faltó a su cita, incluso con el oído sangrando, y es más, se disculpó frente a Primo Levi de que traía la sopa manchada de barro, porque claro, se había caído con la explosión de la bomba, ¿no? Bueno, em, Primo Levi, por supuesto, sobrevivió, escribió sus memorias y nunca, nunca, nunca se olvidó de su ángel, de Lorenzo Perrone. Desgraciadamente, Lorenzo quedó muy afectado por los horrores de la guerra y las cosas que había presenciado en Auschwitz y cayó en el alcoholismo y perdió su trabajo. Eh, Primo Levi hizo todo lo que pudo por ayudarle, le daba regularmente dinero, le visitaba regularmente en su casa, incluso llegó a ingresarle a su costa en una clínica de rehabilitación para que superase su alcoholismo, pero era inútil. Lorenzo Perrone ya era un alma rota, las cosas que había visto y presenciado le habían roto el corazón y falleció el año 1952. Se puede considerar también otra víctima de Auschwitz y enfermo de tuberculosis y de alcoholismo, ¿no? Cuando le preguntaron a Levi por Perrone, cuando ya Primo Levi se convirtió en un personaje famoso y daba entrevistas por todo el mundo, pues el escritor italiano describió a Lorenzo como un hombre de pocas palabras, prácticamente analfabeto. Pero decía que tenía una sabiduría y unos valores humanistas que podrían haber superado a cualquier catedrático de la Sorbona. A pesar de que no era un hombre ilustrado, pues tenía todos estos valores muy, muy altos, ¿no? Eh, en una ocasión, Levi le preguntó que cómo, que no tenía palabras para agradecerle, le dijo Levi todo lo que estaba haciendo por él, ¿no? Y Perrone le dijo, ¿y para qué estamos en este mundo si no es para ayudarnos los unos a los otros? Si eso no es un catedrático en humanismo, pues ya. En fin, Levi nunca se olvidó de Perrone, ni incluso después de su muerte. A su hija la llamó Lisa Lorenza y a su hijo le llamó Lorenzo, le llamó Renzo. El 7 de junio de 1998, la asociación Yad Vashem reconoció a Lorenzo Perrone como justo entre las naciones. Bueno, pues yo creo que este ángel con el que hemos empezado, pues es el más bello, pero vamos a hablar de otros ángeles más y vamos a pasar a hablar de una mujer, Gisela Perl, que es el prisionero en Auschwitz número 25.404 y es una ginecóloga húngara de origen judío llamada Gisela Perl, más conocida por la doctora de Auschwitz. Esta señora, Gisela, nació en Sighet, que es una ciudad que ahora forma parte de Rumanía, pero antes de la Segunda Guerra Mundial formaba parte de Hungría. En esta ciudad, la tercera parte de la población era de origen judío. Un segundito. Em, Gisela fue la primera mujer judía que se graduó en educación secundaria en su ciudad, porque sabéis que, bueno, el machismo en aquella época era muy fuerte y solamente podían estudiar los hombres, ¿no? En la cultura cristiana y en la cultura judía era igual, ¿no? Pues Gisela fue la primera que se graduó en educación secundaria en su ciudad con 16 años
y tuvo el atrevimiento de decirle a su padre que quería estudiar medicina. Y el papá pues se negó porque era un hombre muy piadoso y pensó que si su hija estudiaba ciencia, medicina, perdería la fe y le apartaría del judaísmo, ¿no? Entonces Gisela juró delante del libro de oraciones que le había regalado su padre que ella siempre sería una buena judía, que nunca perdería la fe a pesar de estudiar medicina, y entonces finalmente su padre, conmovido, le dio permiso para que estudiara medicina y se hizo ginecóloga. Practicó en Berlín, era bastante famosa, y cuando los nazis llegaron al poder, pues como no era tonta, pues volvió a Hungría para salvar el pellejo con su marido, que era un cirujano, y sus dos hijos, ¿no? En Hungría los judíos estuvieron bastante, relativamente bien durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que en el marzo del 44 los alemanes invadieron Hungría y ahí empezaron las deportaciones. Ella fue cogida en una de estas deportaciones, y ella ahí pensó que había perdido a su hija en el revuelo. Afortunadamente, la hija logró escapar. Ella no lo supo hasta muchos años después y fue adoptada por una familia protestante que le falsificó la documentación y la protegió. El caso es que nuestra Ángel Gisela terminó en Auschwitz y no fue a la fila de las cámaras de gas porque Mengele, el doctor Muerte, tenía dicho que si llegaban médicos judíos le avisaran, porque le interesaba tener a estos médicos como ayudantes en su clínica del horror, ¿no? Y bueno, pues cuando llegó una ginecóloga, que es una cosa muy rara, pues inmediatamente la puso en su equipo, ¿no? La misión que le dio Mengele a Gisela fue que por favor localizara a todas las judías embarazadas que vinieran al campo. Ella preguntó que con qué motivo y Mengele, que como todos los nazis era un gran mentiroso, le dijo que era para poder cuidarlas bien, lógicamente, ¿no? Apartarlas para darle los cuidados debidos estando en cinta, ¿no? Gisela se fue al hospital que tenían los judíos allí en Auschwitz. Era un hospital propio de el horror y el cinismo de los nazis, es decir, era un hospital donde no tenían instrumental. O sea, les decía, podéis curaros, pero sin instrumental. Entonces ellos utilizaban papeles para hacer vendajes y cuchillos que robaban de la cocina y que afilaban con piedras para hacer sus propias intervenciones. Es decir, le dejaban tener un hospital, pero prácticamente para burlarse de ellos porque no les daban materiales, ¿no? Ella, Gisela, cuenta en sus memorias que cuando había alguna judía, estaba en el hospital de los judíos que estaba particularmente grave y había que hacerle una analítica, pues ella ponía su propia sangre para que no se viera que estaba tan grave y la mataran. O que cuando se enteraban de que iban a hacer una limpieza del hospital para llevar a las cámaras de gas, pues daba altas ficticias para que se fueran y no se los llevaran a la cámara de gas, ¿no? Pero bueno, el caso es que un día que volvía al barracón por la noche, vio que un grupo de SS estaban apaleando hasta la muerte a un grupo de mujeres embarazadas y fue entonces cuando comprendió que no tenía Mengele ningún interés en proteger a las mujeres embarazadas, simplemente lo que querían era asesinarlas lo antes posible, porque para un nazi no no podía haber nada peor que un judío engendrando a otro judío. O sea, es que eso era el colmo ya para su locura enloquecida que había que erradicar. Entonces, a partir de ese momento, Gisela se dio cuenta de que la única posibilidad que tenían las mujeres embarazadas en Auschwitz era abortar.
porque si se veía que estaban embarazadas, las mataban inmediatamente. Claro, imaginaros el dilema moral de Gisela de tener que ir a cada nuevo ingreso embarazada que venía allí para decirle que tenía que desprenderse de su hijo si quería sobrevivir. Había algunas que decidían no abortar y lógicamente pues acababan muertas. Las que podían sobrellevar eso pues abortaban en secreto en el hospital de Gisela. Lo solían hacer por las noches sin material, ya lo hemos dicho. O sea, Gisela hacía los abortos con sus propias manos a la luz de una vela. Y cuando no se podía, pues lo hacían incluso en los barracones o en una esquina, porque si había Mengele estaba por allí en el hospital dando vueltas, no podían hacerlo, ¿no? Imaginaros el dolor físico y psicológico para las pobres mujeres que tenían que estar allí abortando para tener alguna pequeña posibilidad de sobrevivir. Bueno, pues Gisela tuvo mucha suerte y sobrevivió. Llegó a la liberación del campo en marzo de 1945. Estuvo vagando 19 días por Alemania intentando encontrar a su familia. Sabéis que eso fue horrible, ¿no? Cuando los que salieron de los campos de concentración salieron a la nada a intentar encontrar a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos. No habían, fue horrible. Y bueno, ella pues a los 19 días averiguó que su marido había sido apaleado hasta la muerte y que su hijo había sido gaseado. Ella pensaba que su hija ya había sido tomada en aquella redada cuando ella le cogieron y entonces dijo, bueno, pues yo ya mi vida ya no tiene sentido y intentó suicidarse tomando un veneno. Ya para qué. Afortunadamente sobrevivió eh, y después de un tiempo pues decidió que dedicaría su vida a contar el horror que había presenciado para que algo así nunca volviera a suceder, ¿no? Ella fue la primera persona que escribió un libro sobre lo que había pasado en Auschwitz, el primer libro que se publicó, y fue por el mundo dando conferencias, contando los horrores, hasta que Eleanor Roosevelt la invitó un día a cenar en la Casa Blanca y le convenció de que volviera a trabajar como ginecóloga. Dijo, pero si tú eres ginecóloga, ¿por qué no vas a trabajar como ginecóloga? Si eso es una profesión muy bonita. Convenció al nuevo presidente, el presidente Truman, para que le diera la nacionalidad estadounidense y entonces Gisela empezó a trabajar como la única mujer ginecóloga que había en el famoso hospital Monte Sinaí en Nueva York. Claro, estamos hablando de un momento que no había apenas doctoras, ni mucho menos ginecólogas, ¿no? Y en 1978, pues Gisela se llevó la alegría de su vida cuando estaba dando una conferencia en Israel y entre el público salió una mujer que era su hija y que había sobrevivido y que consiguió reconectar con su madre y saber que ella era su madre y además estaba allí con su hijo, con el nieto de Gisela. Entonces en ese momento pues Gisela decidió mudarse a Israel para vivir con su hija y con su nieto y estuvo trabajando allí en el hospital en Israel hasta que falleció, ¿no? Claro, como ella había salvado a tanta gente en Auschwitz, había tratado a tanta gente, pues muchas veces la reconocían por la calle. Y entonces siempre pasaba lo mismo. Cuando la reconocían, se caían al suelo de emoción, se arrodillaban y lloraban y le llamaban con su nombre en el campo, que le decía la doctora Gisi. Y eso pasó infinidad de veces. Cuentan que murió en el año 88. Cuentan que cada vez que entraba en el quirófano, Gisela se detenía un instante a la puerta para rezar y su oración siempre era la misma. Dios mío, me debes una vida, dame un bebé sano. Y esa es la historia espectacular de nuestra ángel Gisela.
Perdón si me emociono un poco. Pero bueno, Leonardo, yo estoy hablando mucho. Tú me prometiste que intervendrías y comentarías cosas. Por favor, sácame de este apuro. No me siento muy autorizado para opinar mucho, pero bueno, no, sí, en primer Eh, lugar, te puedo O decir que Mario. mucha gente ha aplaudido las dos intervenciones y los comentarios que has hecho, Leonardo, nos han emocionado a todos. Eso es un mérito de haber contado tan emotivamente todas estos dos salvadores, ¿no? Muchas gracias. no sé, primero me da la impresión, no soy doctor en ninguna materia, pero digo, caso de Perrone, se confirma un poco lo que dice el Talmud, quien salva una vida, salva un mundo. Gracias a Perrone, Primo Levi dejó de ser un número, fue Primo Levi, pudo escribir después y fue quien fue. Hay que ser simple para ser sabio, en el caso de él tuvo que ser simple para ser sabio. Eh, y en el caso de, precisamente, y si conectamos un poco esta cosa de deshumanización que se vio, del campo que se ve claramente en el caso de Gisela Perl, que siendo un número desafió digamos, el poder de los nazis decretando que no iba a morir ninguna mujer embarazada más. Sea, si nosotros tenemos, no sé, siempre alguna vez nos tocó hablar de lo que es el libre albedrío, de las situaciones límites. Hay una situación límite donde el libre albedrío prácticamente es imposible de ejercerlo. Ahí tenemos una mujer que dijo eso. No va a morir ninguna mujer y lo cumplió, y lo pudo cumplir. Quiero decir además, acá un hecho anecdótico y muy importante para nosotros, está también participando de esta charla quien fue gobernador de la provincia de Chubut en Argentina, porque se llama Néstor Perl, quien también es de origen rumano, y estamos viendo si posiblemente también tiene conexiones familiares con Gisela, con nuestra heroína de la conversación de recién. Y bueno, yo te pedí especialmente que la trates no solamente porque venía él, sino porque también era una historia que a mí me conmovía. Creo que por el tiempo nos va a quedar una historia que yo creo que es la de Sans Brice, y yo te pido que después hagas una enunciación de, porque son 24 Los Ángeles, ¿no? Vos estudiaste. Bueno, que van a quedar, ojalá sea para una próxima charla si nos das el honor. Este, Claro, pero no, bueno, alguno más en alguna otra charla, pero bueno, tal vez una enunciación de 4 o 5 que este que quedó afuera hizo esto, este hizo esto, hizo esto, este. Pero pues, muy si bien, te parece, pasamos a Ángel Sanz Briz. muy bien. Gracias, Leonardo, por apostillar tan bellamente. A mí la historia de Gisela me, me resulta especialmente conmovedora porque eh, siendo una mujer de convicciones religiosas tan fuertes, esto de estar haciendo abortos continuamente, tuvo que ser doblemente duro para ella, ¿no? Además siendo ginecóloga, ¿no? Pero lo hizo porque es un juicio moral que hizo y yo creo que lo hizo muy bien. Pero bueno, pasamos ya a hablar de un ángel español, Ángel Sanz Briz, bastante desconocido por desgracia. Se conoce mucho más al que llaman el ángel de Budapest, Raúl Wallenberg, del que no vamos a poder hablar hoy porque hemos tenido que hacer un filtro, pero yo les invito a que conozcan su historia, es impresionante. Este hombre tiene el mérito de que era un diplomático de una nación beligerante aliada de Alemania. Es decir, que el hombre se suponía que estaba jugando en el equipo contrario. Se suponía que tenía que estar ayudando a los nazis, no a los judíos. Y sin embargo, sus convicciones morales le llevaron a hacer lo correcto, ¿no? Este era un hombre de zaragozano, un hombre muy católico, que luchó en la Guerra Civil Española, en el bando de el general Franco, fue recompensado con un destino diplomático después de la guerra y terminó pues como encargado de negocios en la embajada española en Hungría el año 1942. Muy jovencito, tenía 32 años cuando llegó
allí. Claro, él, cuando empezaron los nazis a cometer sus atrocidades, él tendría que haber mirado para otro lado. O sea, su trabajo allí no era salvar judíos. Él estaba allí para ser amigo de los alemanes, ¿no? Pero él no pudo mirar para otro lado. Sus convicciones morales no se lo permitían y entonces informó a Madrid, informó a Franco de que se estaban deportando a cientos de miles de personas a Auschwitz, que las estaban gaseando. Fue uno de los primeros informes oficiales que hubo denunciando el Holocausto a una capital, ¿no? Y entonces él decidió, informó a Madrid. No, nadie en Madrid le dijo que lo hiciera. Él tomó la iniciativa de informar a Madrid y con el consentimiento tácito de Madrid empezó a intentar salvar al máximo número de gente posible. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues él em, utilizó como coartada de que había una ley antigua española que daba la nacionalidad española a los sefarditas. Es una ley de principios del siglo del general Primo de Rivera que ya había caído en desuso y además que no había tenido ningún recorrido. Entonces él empezó a alquilar locales y a poner la bandera española y allí empezó a alojar a sus judíos. Negoció con las autoridades húngaras 200 cartas de protección a judíos sefarditas. Claro, en realidad en Budapest no había sefarditas, solamente había 20 familias sefarditas, los demás eran de otro tipo. Pero él dijo, yo estimo que aquí por lo menos tengo 200 judíos sefarditas que tengo que proteger porque son españoles. Entonces lo que hizo fue consiguió esas 200 cartas de protección que luego se convirtieron en cartas de protección no para personas, como era el propósito original, sino para familias. Y luego esas 200 cartas de protección se convirtieron en miles, porque empezó a falsificar cartas de protección. Claro, las autoridades húngaras sabían que había 200, pero no controlaban. Entonces podía haber 5 que tenían el número 136 y eso era difícil de controlar. Entonces con esas cartas de protección empezó a llenar y a llenar apartamentos y apartamentos para salvar a estos judíos de que los llevaban ya a los trenes para ir a Auschwitz y él los sacaba y los metía en estas falsas embajadas españolas, ¿no? Él unió fuerzas con Raúl Wallenberg, con el embajador suizo también Lutz, con Ángelo Rota, que era el nuncio de su santidad, y bueno, montaron lo que llamaron el gueto internacional alrededor de la gran sinagoga de Budapest, y allí estuvieron protegiendo a miles y miles de personas que salvaron milagrosamente la vida. Él tuvo que marcharse el 30 de noviembre del 44, cuando los rusos estaban ya a las puertas de Budapest, porque claro, España era enemigo, era un aliado de Alemania. Pero ahí de repente salió otro ángel, que era un funcionario italiano que trabajaba en la embajada española, que, que decidió hacerse pasar por el cónsul español. Este hombre se llamaba Jorge Perlasca y cuando se fue a Saint-Priest, Jorge Perlasca se autonombró cónsul español. Cuando vinieron allí los, las autoridades, pues dijo, sí, sí, no, es que el embajador se ha ido a España y me ha dejado a mí aquí al cargo, ¿no? Y él siguió protegiendo a los judíos de Saint-Priest y luego consiguió escaparse y bueno, pues Perlasca también ha sido reconocido como por Yad Vashem como justo entre las naciones. Yo tuve el gran honor, privilegio de poder entrevistar a- al hijo de Sanz Brice, que nos habló en estos episodios de Histocast sobre
sobre su padre y por qué hizo lo que hizo. Y creo que podemos poner un pequeño extracto de la entrevista que creo que merece la pena. No sé si técnicamente será posible. Yo paso el micrófono. Creo que está más o menos, yo vi una parte a la hora y 48 del video de YouTube que te pasé, Ilan. Sí, 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 ahí estoy tratando de ponerlo, así que si quieren hablar un No sé segundo si está más la entre parte ustedes dos más y yo ya relevante. lo encuentro. Muy bien, pues yo sigo, ya, solamente, ¿Por qué no nos contás cuando, sí, no ya de Sansbury, sino creo que de Lutz, que paraban los trenes, iban con sus vehículos y paraban los trenes? aquí viene. Vamos a escucharlo. No, no sé. ¿Se escucha? Yo no lo oigo. No se escucha, No. todavía no lo puso en puerta. No, no, todavía no lo puse. Estoy Pero justo. Sí, bueno, ahí en Budapest se juntaron varios ángeles, hicieron como una especie de conspiración y comandita, y como dice Leonardo, pues se subían a los coches, se ponían las banderas consulares y paraban los trenes que iban ya a Auschwitz. Cosas increíbles, jugándose la vida. De hecho, Raúl Wallenberg Eso de lo sus pagó con su vida. Vamos allá. Ahí estamos llegando ya a 1 hora 48, me dijo Leo. Ahí estamos a 1 hora 47. diplomático, que cualquier persona que hubiera conocido antes o después a mi padre hubiera dicho, no, hombre, este señor sería el último que haría eso. Pero la causa lo justificaba, ¿no? Yo creo que vamos, tú sabes más, por supuesto, puedes interpretar sus acciones mucho más que yo, infinitamente, ¿no? Pero estudiando su figura y habiendo leído ya bastante sobre él, yo creo que él se dio cuenta de que había leyes más, más importantes y superiores a las que él tenía en ese momento y el sentido de la justicia que tenía, yo creo que dijo, pues que lo justo aquí es darle estos salvoconductos a estas personas o decir que son sefardíes, aunque no lo sean. Es que Claro, esto yo creo que él fue su concepto de la justicia, esto es lo que yo tengo que hacer. Y si acabo destinado en Mongolia, pues que ya está, pues allí me iré con mi mujer y ya está, ¿no? o expulsado de la carrera diplomática, Correcto. o con un tiro en la cabeza. Porque tú date cuenta que la labor humanitaria de padre consistió principalmente en tres cosas. La primera fue proporcionar documentos a los judíos para que no fueran deportados a un campo de concentración o asesinados como tantos en las calles de Budapest al borde a la orilla del Danubio, ¿no? Ya, Entonces, esa fue la primera cosa importantísima. La segunda era refugiarles, ya, porque tú podías tener papeles que te protegía España, pero te los cogía un nazi o un IRA a la calle, te los rompía y te volvías a quedar claro. indefenso. Entonces, muy importante era proporcionar el refugio. Al principio les refugiaba en su casa, porque cuando llegó con mi madre tuvo la suerte de poderse alquilar una casa muy grande, porque claro, en ese momento, pues si tú alquilabas, o sea, en el momento de guerra, pues el propietario de la casa estaba encantado de alquilarle su casa a un diplomático, porque la casa iba a estar más protegida. Claro. Entonces alquiló una casa muy grande y esto le permitió albergar en su propia casa, cuando empezó a emitir los documentos, a muchos refugiados que vivían en su casa. Cuando ya su casa no cabían más, los metió en la embajada de España, que además todavía se puede visitar los sitios donde en la propia embajada estaban refugiados estas personas. Ya, cuando tampoco eso fue suficiente, porque estamos hablando de más de 5.000 personas, pues alquiló unos edificios donde los refugiaba. Entonces, eso era la segunda parte esencial de su labor humanitaria. Y la tercera, que era la más peligrosa de todas, era que cuando puso la bandera de España en los edificios que alquiló para albergar a todos estos refugiados, pero los nilas y los nazis se metían, sacaban a algunos de los que estaban ahí y ya se los llevaban para asesinarles, ¿no? Y entonces él en todas las casas tenía una persona de seguridad
En el momento que veía que eso había ocurrido, le llamaban a la embajada y tenía que salir a rescatar a estas personas. Tenía que ir pues, a una comisaría o a la propia estación de tren o ya en los últimos meses a las marchas de la guerra. Sí, sí, Entonces, sí. perdón, las marchas de la muerte. Sí, sí. Entonces, claro, tú date cuenta que de repente está en un camino una columna de judíos, los pobres, en pleno invierno, yendo hacia Austria. Sí. Con la guerra ya perdida para los alemanes, no estarían de... Y claro, y llegaba un diplomático español de 34 años con un coche, con una bandera de España en el coche y les decía, oiga, estos 5 personas me los llevo. ¿Cómo que se los lleva? ¿Pero qué es esto? Entonces estaban además muy molestos porque Sí. Hitler estaba perdiendo la guerra, era peligrosísimo, las balas silbaban por todos los lados y le hubieran podido pegar 2 tiros. Sí, sí, sin duda, sin Que duda. acababa de ser padre y tenía otra hija que venía de camino, o sea que verdaderamente tuvo un mérito excepcional y fue su corazón y su moral las que hicieron que... Ahí está, hasta ahí, si no me equivoco. A mí me Con parece, bueno, hola, bueno, esto es para nosotros es un material inédito, porque incluso hemos tratado sobre la vida de Sansbury, pero nunca tuvimos un material de primera mano de un familiar tan directo como su hijo. Y bueno, justo dimos con una parte bastante elocuente de lo que fue de la Sí, vida de su padre. muchas gracias, Leonardo, por ponerle voz a Sansbury a través de su hijo. A mí lo que más me impresiona, además de haber salvado a miles de personas, es que él nunca presumió de ello, nunca lo dijo. Tuvo que venir un periodista ya al final de su vida y prácticamente le obligó a contarlo, porque él no quería que nadie pensara de que él había hecho esto para vanagloria o para... Es impresionante. Y lo mismo pasó con su ayudante, ¿no? Perlasca. Tampoco lo contó nunca. Tuvieron que venir unas mujeres que él había salvado para hablar en un documental y fueron a buscarlo ya de viejo. Y ¿usted hizo esto? Sí, pero nunca lo contaron. O sea, es increíble. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo. Y cuéntame, Leonardo, tenemos 5 minutos más, Yo 10. también estoy preocupado porque también tenés un viaje mañana, No, no, por mí no te preocupes. pero Es, si querés vamos a la sorpresa que vos tenías para nosotros. sí, sí. Me gustaría también hacer alguna reflexión final a modo de conclusión, hilando un poquito con el presente, porque yo creo que, pero no sé, ¿cuánto tiempo en total tenemos pues, sin 10 abusar minutos de... más Vale, tenemos. ok. Más que Bueno, nada pues hay un código en este tipo de lenguaje que hace que hay que ser no, puntual, sí, correcto. que la gente pues, tal vez empieza, a pesar de que nos resulte interesante, Ya, eh, totalmente. Vale, pues muy rápidamente, 2 minutos. Un papa que amaba a los judíos, aparte del Papa Francisco, pues se llamaba Angelo Roncalli, más conocido como Juan 23. Poca gente sabe que Juan 23 salvó a miles y miles de judíos del Holocausto. Él se enteró de esto en el año 1940, cuando estaba de visita en Polonia, y unos judíos se le acercaron para contarles lo que estaba pasando en los guetos y lo que estaban haciendo con ellos. Entonces él desde ese momento se movilizó para intentar salvar el máximo número posible de judíos. El año 44 hizo muchas cosas, no podemos hablar aquí, pero el año 44 eh, lanzaron la operación Bautismo, que gracias a la cual les pedían falsas visas, salvoconductos, certificados falsos de bautismo para cristianizar a los judíos y salvarlos de las cámaras de la muerte. Fijaros, un papa falsificando certificados de bautismo. ¿Qué mérito tiene esto? Pero era una manera de salvar vidas y lo hizo. Bueno, pues él fue el primer papa antisemitista de la Iglesia Católica. Fue el primero
que en su encíclica Nostra Aetate, en nuestro tiempo, lo dijo literalmente. Tú citaste a Leonardo a Francisco diciéndolo el 2025, pero este hombre lo dijo en 70, 80 años antes. Tiene mucho mérito. Dijo, en su rechazo de toda persecución contra cualquier hombre, la Iglesia, consciente del patrimonio que comparte con los judíos y movida no por razones políticas, sino por el amor espiritual de los evangelios, denigra odios, persecuciones, muestras de antisemitismo dirigidas en contra de los judíos en cualquier momento y por cualquier persona. Ese día, Juan 23 dijo, se acabó el antisemitismo en la historia de la Iglesia Católica, que era algo que se llevaba pues prácticamente 2000 años. Este hombre creo que merece ser recordado. Y ya a modo de conclusión, pues si me permitís, terminamos como empezamos, que es leyendo a Primo Levi. Y vamos a leer lo que son las primeras líneas de su libro, que son conmovedoras. Si esto es su nombre. Cito literalmente. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos. Considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rama invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetidselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. No sé si vos, Mario, querés decir algo. Bueno, además de agradecer profundamente todos tus conocimientos, Leonardo Cervera, ¿nos puedes contar qué le pasó finalmente a Sanfrecce? ¿Fue degradado? ¿Pudo continuar la carrera diplomática? Eh, ¿cuál fue cuál fue la pena que tuvo por haber hecho toda esta beneficencia? Afortunadamente, no tuvo pena Ah, porque el general Franco se apropió de sus méritos cuando cambiaron las tornas, porque Franco, que era un animal político, enseguida comprendió de que tenía que borrar su pasado nazi, su pasado fascista, y entonces Franco se presentó ante el mundo como un salvador de judíos y dijo que lo que había hecho Sansbury había sido porque él lo había dicho y porque él tenía un gran amor por la comunidad sefardita, etcétera, etcétera. Todo absolutamente mentira. Franco era antisemita hasta la médula y nunca movió un dedo por salvar a ningún judío, ¿no? Entonces, pues Sansbury se benefició de eso, no tomaron represalias contra él, continuó una carrera diplomática muy exitosa, estuvo de embajador en el Vaticano, por ejemplo, y, y nada, pues no le fue muy bien, pero como era un hombre muy inteligente y muy listo, nunca quiso hablar del tema, porque claro, sabía que si se hablaba del tema, dejaba en mal lugar al dictador. Porque si alguien se ponía a investigar, se iba a saber la verdad, que la verdad era que lo había hecho él todo, no lo había hecho Franco. Y por tanto siempre nunca quiso hablar del tema, ni en familia ni nada, para proteger a a su presidente, que era el general Franco. No, yo lo que quiero decir es que se tomó como uno de los antecedentes de la última ley de nacionalidad española para sefardíes, precisamente el expediente de
esa misa al que tuve acceso, donde él presentaba a los sefardíes como españoles. Ah, Y eso fue si bien hay antecedentes anteriores de un decreto de Primo de Rivera, fue tomado como un antecedente importante de esta nueva ley, con lo cual que también esta ley tuvo que ver con aquellos que vivían en países donde estaban siendo perseguidos y como una respuesta a eso el gobierno español sancionó la ley 12 del 2015. Eso es lo que yo quería acotar. La verdad que, bueno, uno ve en esto bastantes contrastes en el sentido de que una persona que es simple y analfabeta, pero que puede tener una sabiduría ética muy importante, propio de una persona docta, una persona que no tiene poder, pero que pudo decretar que nadie más iba a morir, y una persona que hizo una obra importante, o varias personas hicieron una obra importante, pero que nunca lo quisieron mencionar. Es un contraste que me gusta, así que tal vez vos lo dejaste subyacente en todo esto cuando lo hablaste, pero que a mí me resonó. Yo te agradezco porque, bueno, en realidad soy una persona que me gusta mucho, yo no escucho radio FM, no tanto escucho música, sino escucho lo hablado. A mí los podcasts fueron un universo, digamos, una posibilidad ahora infinita de poder darme el gusto de escuchar radio por la noche, antes de dormirme, en la pandemia. Y un día cuando te escuché a vos me asombré de tus conocimientos y de tu pasión por todo esto. Me imaginé la posibilidad de que pudieras hablar con nosotros fue la casualidad que un familiar tuyo me pasó un link de un podcast tuyo y a partir de ahí nació esta relación que nos permitió estar ahora acá con vos y para nosotros fue un honor muy grande, para mí en especial un gusto que me estoy dando. Perdón si gracias. con esta Nada, semblanza nada. personal. Para nada, Leonardo. Eh, permíteme agradeceros la labor que hacéis una vez más, que es preciosa. Estamos en un mundo ahora mismo muy triste, muy peligroso, muy deshumanizado, y lo que vosotros hacéis es precisamente lo que hay que hacer. Fijaros que no hay ángeles. eh, los ángeles no son de derechas o de izquierdas, no son ricos o pobres, no son intelectuales, los hay analfabetos también. Esto va de ser humanista o de ser antihumanista, de creer en la humanidad o de creer en la fuerza bruta y el poder. Y esto lo estamos viviendo a día de hoy, desgraciadamente, en muchos países. Entonces, lo que tenemos que hacer es, los que creemos en la humanidad y en la moralidad, tenemos que hacer este tipo de cosas y salir y contarlas, porque si no, la fuerza bruta acabará imponiéndose y eso no lo podemos permitir. Os agradezco muchísimo el trabajo que hacéis. Por favor, dar la máxima difusión a vuestro trabajo porque no se conoce suficiente todo lo que hacéis. Tenéis que invertir más en comunicación para que se sepa lo que hacéis. Y yo quedo a vuestra disposición en la Unión Europea para ayudaros en lo que pueda. Y si alguno de los que están ahora escuchando se anima a venir a Bruselas, yo le abro las puertas de las cocinas de la Unión Europea y nos tomamos un café allí juntos. Muchísimas gracias. No hay mejor manera de cerrar que esta. Señoras, señores, con nosotros ha estado el gran licenciado Leonardo Cervera Navas, secretario general de la Autoridad de Protección de Datos de la Unión Europea. Qué lujo que nos hemos dado en el día de hoy y qué mensaje tan importante que necesitamos escuchar también de estos lados del océano, como decimos. Yo quiero tener la agenda de contactos que tiene Leonardo Abay. Quiero decirlo, Leonardo, quiero esa agenda, si tenés amigos de la calidad de Leonardo Cervera. Ha Me sido un dejás, verdadero me placer. Sí, dejás Mario. cerrar. Me dejás cerrar nada más que un agradecimiento a toda la comisión directiva y a los dirigentes que nos han escuchado hoy. Está nada menos que
Gastón Maya de México, el presidente de FECELA, Víctor Alfandari, presidente de la Comunidad de Colombia, Colombia. Estela Garber de Brasil, y bueno, un montón de gente conocida y otras nuevas que se están incorporando. Solo agradecimiento profundo a Leonardo Cervera Navas, y es un orgullo haber escuchado eh, el- la profundidad y a la vez la emoción que deslizan tus palabras. Muchas gracias. Cerramos así entonces con estas hermosas palabras. Será hasta la próxima. Gracias a todos los que nos acompañan semana tras semana en esta hermosa comunidad federal, internacional. Ya hemos llegado, me falta interplanetaria y llegamos a todos lados. Realmente estamos en todos lados. Un hermoso, hermoso placer y un lujo. Gracias a todos por acompañarnos. Buena semana y que escuchemos pronto buenas noticias. Como siempre venimos pidiendo. Hoy seguimos alzando la voz. No me olvido de eso, de que ya estamos a 565 días que todavía tenemos hermanos en Israel que no han vuelto a casa. Así que también por ellos vamos a seguir rezando y pidiendo. A todos, muchas, pero muchas gracias. Será hasta la próxima. Nos vemos.